Cristian Méndez, Derecho Procesal Civil número 1, exposición sobre formas de terminación del proceso. La doctrina habla de diferentes formas de terminación de un proceso, donde destacan dos grandes criterios que son aquella terminación de forma normal y las que son terminaciones de forma anormal. Obviamente podemos empezar hablando sobre las formas de terminación normal o también llamadas las sentencias, que es la forma tradicional, la forma más expedita que se considera como viable dentro de un proceso. ¿Qué es una sentencia? Obviamente es la aclaración del juicio o es la pronunciación o resolución que ha hecho el juez al respecto. Podemos citar dos grandes conceptos. Podemos empezar a hablar sobre lo que establece Couture, donde dice que es una norma jurídica individual y concreta que ha sido creada por el juez a través de un proceso o mediante un proceso para regular la conducta de las partes en un conflicto. Mientras que Ramírez Gondra habla de que es una decisión judicial que la instancia pone fin al pleito entre partes. ¿Ok? Ahora bien, si esto es el concepto sobre sentencia, tenemos que entender que existen unas formas de cada sentencia. Según nuestro Código Procesal Civil se habla de que existen unas formas intrínsecas de una sentencia como tal, donde destaca la narrativa, el motiva y la dispositiva. Narrativa no es más que una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que se ha generado o planteado la controversia. Mientras que la motiva son obviamente los motivos de hecho y de derecho de la decisión en cuestión, mientras que la dispositiva es la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. ¿Ok? Ahora bien, la teoría también nos habla de diferentes clasificaciones de la sentencia, porque hay muchas maneras de interpretación y se habla de dos grandes clasificaciones, que son las que están por su posición en el proceso o por su contenido específico. ¿Ok? Cuando hablamos de por su posición en el proceso, tenemos las sentencias definitivas, que no es mala que ha sido dictada por el juez al final de un juicio. Es la forma tradicional de la sentencia, ¿verdad? Esta pone fin al proceso y se está acogiendo o rechazando la pretensión del demandante. Es una sentencia que se llama de mérito, es la sentencia por excelencia dentro de todas las que podemos considerar en la teoría. También existen las sentencias interlocutorias. Estas son las que se dictan en el curso del proceso y recaen sobre una de las partes, es decir, una de las instancias, para hacer posible el curso del proceso apartando inconvenientes o estorbos procesales. Se dice que las sentencias interlocutorias existe una subdivisión que considera nuestro Código Procesal Civil, donde se habla de las interlocutorias con fuerzas definitivas, las interlocutorias simples y las interlocutorias no sujetas a apelación y esencialmente revocables. Cuando hablamos de las interlocutorias con fuerza definitiva, son aquellas que ponen fin al juicio o impiden su continuación. Mientras que las interlocutorias simples no son más que las demás sentencias que deciden cuestiones, pero sin producir aquellos efectos deseados. Mientras que las interlocutorias no sujetas a apelación y esencialmente revocables son meros autos de sustanciación, siendo como sus providencias que pertenecen al mismo proceso, ¿verdad? Ahora bien, si ya explicamos lo que son las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas, vamos a ver la clasificación que nos habla de aquellas sentencias por su contenido específico. Aquí encontramos las sentencias declarativas, que también son llamadas las sentencias de condena o constitutivas, y son aquellas que recaen netamente sobre una pretensión dentro del proceso. Mientras que las sentencias dispositivas o determinantes son aquellas que dicta el juez en la jurisdicción de equidad. Ahora también tenemos que hacer mención sobre lo que contiene una sentencia. Son una serie de aspectos para considerar la viabilidad de la sentencia dentro del proceso. Ahí destaca primeramente la indicación del tribunal que la pronuncia, la indicación de las partes o también de sus apoderados, si existiesen. Se habla de la síntesis clara, precisa y lacónica, se habla de los motivos de hecho y derecho de la decisión, se habla de la decisión expresa, precisa y positiva, y se habla también de la determinación de la cosa u objeto sobre lo que recaerá la decisión. Ahora bien, es importante también hacer mención sobre las formas extrínsecas de la decisión, es decir, una vez que se tome esa sentencia o que se decida sobre esa sentencia,
¿De qué manera la hacemos pública, verdad? Y se habla de tres grandes aspectos, que es la deliberación, la documentación y la publicación. Obviamente la deliberación es un acto secreto y tiene mayor trascendencia cuando se trata de un cuerpo colegiado y es el proceso de tomar la decisión. Mientras que la documentación es la redacción por escrito de la sentencia y la atestación de su fecha y firma de los miembros del tribunal. Si esta sentencia han incidido una serie de jueces, obviamente todos ellos van a tener que también atestar sus firmas para validar dicha sentencia. Mientras que la publicación no es más que el momento final del proceso de la exteriorización de la sentencia y así adquiera una eficacia jurídica. Se dice que esta es la etapa final de una sentencia como tal. Ya con todo esto hemos hablado de lo que son las formas normales de una terminación de un proceso, pero también existen las formas anormales, donde nos encontramos el convenimiento, el desistimiento, la conciliación y la transacción, ¿verdad? Primeramente hablaremos de lo que es el convenimiento. El convenimiento no es más que una manifestación unilateral del demandado de allanarse a los términos en que esté planteada la demanda. Eso está expresado en la contestación de dicha demanda, ¿ok? Mientras que el desistimiento es la manifestación también unilateral del actor de renuncia al procedimiento o a la demanda, en cuyo caso de efectuarse luego la contestación de la demanda requiere para su validez el consentimiento de las partes demandadas. La conciliación, como su palabra lo dice, es cuando hay un acuerdo de voluntades tomado por las partes en cuestión o en litigio en un acto excitado previamente por el juez. Es la única manera que tenga la validación, que haya el previo conocimiento del juez. Mientras que la transacción constituye un contrato a través del cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan el proceso pendiente. Y esto tiene entre las partes de sí mismas la fuerza de una cosa juzgada. Hemos hablado sobre las formas normales y anormales de terminar un proceso, pero también existe un tercer aspecto que se podría considerar, que es la perención. Entendamos que la perención es un medio autónomo de terminación del proceso. Es distinto de la sentencia basado en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio. Es decir, ante un determinado tiempo, las partes no están interesadas en continuar y sale la perención como el criterio para dar fin a dicha intención. ¿Okay? Acá el artículo 267 de nuestro Código Procesal Civil hace mención de que toda instancia se extingue por el transcurso de un año, es decir, tenemos que esperar un lapso de tiempo de un año para considerar la perención. Y también expresa de que sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes durante ese año, la inactividad hará que se genere esa perención. Esto es lo que podemos conversar de las formas de terminación de un proceso según la doctrina jurídica. Gracias.